Harim solo quería sobrevivir, pero al intentar robar al hombre equivocado termina atrapado en un mundo que no comprende, uno donde las feromonas mandan y el peligro acecha. Entre protección y deseo, descubrirá que confiar en un alfa puede ser tan letal como irresistible. Son Harim fue despedido abruptamente de su trabajo el día en que su ciclo de celo llega y se ha quedado sin pastillas para controlarlo, por lo que recurre a su última opción. Ve a un elegante hombre solo en la calle e intenta aprovecharse de su situación para conseguir algo de dinero para sus pastillas, pero el que sale perdiendo es él, pues el hombre lo toma por el cuello, preguntándole a qué grupo pertenece y quién lo envió a hacer eso, pero el rubio termina desmayándose. Despierta en un lugar desconocido frente al pelinegro, que sigue insistiendo con la misma pregunta. Harim le explica, entre lágrimas, que solamente actuó así en su desesperación por conseguir dinero para sus pastillas, pero el más alto sigue sin creer que alguien pueda estar en una situación tan lamentable como para hacer eso. Sin embargo, decide ignorarlo y darle unas pastillas para su celo antes de irse. Todo lo que el rubio quería en realidad era dinero, así que, aunque ya tuviera las pastillas, toma la billetera del más alto mientras éste está distraído y se retira de allí. Mientras se siente afortunado con todo el dinero que tiene ahora, dos hombres aparecen tras de él y lo llevan nuevamente al mismo lugar de antes con el pelinegro. El hombre sigue convencido de que alguien lo envió a robarle, pero Harim solamente compró comida y nada más falta en la billetera, así que no hay pruebas. Tras dejar al rubio solo un rato, este se duerme, sorprendiendo al más alto con lo despreocupado que parece ser, así que decide darle una oportunidad en su grupo y enseñarle desde cero. Desde ese día, Harim comienza a trabajar en la oficina de ese hombre, limpiando, haciendo tareas varias y sintiéndose afortunado, a pesar de que sus compañeros se la pasan molestándolo. Por otro lado, el pelinegro se encuentra con su ayudante, quien le advierte sobre otro grupo que está causando problemas, diciéndole que debe tener cuidado, ya que nunca se sabe dónde pueden aparecer. En la oficina, mientras comen lo que Harim ha preparado, este escucha cómo charlan sobre un chico que siempre le ha dado problemas al pelinegro, que al parecer ha vuelto luego de un tiempo. Esa noche, Harim siente el aroma muy intenso de un alfa en la calle que lo hace salir corriendo y recurrir a su medicina para el celo, pero resulta que el aroma provenía de Seojin, el pelinegro, el cual ha sido herido cerca de allí por el hombre problemático como advertencia. A la mañana siguiente, el rubio es despertado apresuradamente por sus compañeros, ya que ninguno puede entrar a la habitación del jefe para curarlo, pues sus feromonas son muy intensas. No le dan otra opción más que entrar allí a curarlo, así que, con todo el autocontrol posible, entra y se encuentra con el pelinegro herido, desbordando feromonas y negándose a ir al hospital. El aroma del rubio ayuda a mitigar el dolor que siente el alfa, así que casi no puede controlarse frente a él. Pero afortunadamente la cosa no pasa de unos besos, ya que el más bajo se negó a rendirse ante el pelinegro y terminó noqueándolo. Le puso vendas en la herida, le dio medicina de boca a boca, pues era la única manera en la que podría hacerlo tragar, y se durmió en un sofá cerca del alfa para cuidarlo. Cuando Seojin despierta, lo llama a su ayudante, diciendo que irá a verlo para hablar de lo sucedido. Al parecer, quien lo ha atacado fue el chico problemático que mencionaron antes, quien es además el hijo del director de la empresa. Más tarde, Harim lo acompaña al hospital y a dar un paseo que hace ver al pelinegro lo mucho que, sin saberlo, necesitaba al rubio en su vida, ya que le brinda muchísima paz y calidez. Al día siguiente, llega Bong-hyun, el hijo del director de la empresa, a la oficina para entregar una invitación a un banquete, pero se encuentra con el asistente e intenta robarlo para él, además de conocer a Harim y pedirle a él que le entregue la invitación al jefe. Más tarde, mientras el rubio intenta hacer que el alfa haga cosas nuevas y divertidas para distraerlo de su herida, le entrega la invitación. Unos días más tarde van al río Han a beber juntos como parte del plan de hacer cosas nuevas y se forma una atmósfera íntima en la que el Omega le cuenta que siente que él lo ha salvado y ahora puede disfrutar de cosas que no podía hacer antes. Seojin le cuenta que él también disfruta de su compañía y terminan la conversación con un beso y yendo a casa para continuar allí. Entre emociones confusas y muchos nervios, pasan la noche juntos disfrutándose mutuamente.
Días después, el hijo del director vuelve a la oficina y se encuentra solamente a Harim. Lo invita a tomar un café para pedirle que él también asista al banquete, pero como una sorpresa para el alfa, el inocente Omega acepta y el día del banquete se encuentra con el hombre, quien lo lleva a comprar un traje y arreglarle el cabello antes del evento, y luego llegan juntos. El alfa los ve apenas llegan y, sorprendido, corre hacia el rubio preguntándole qué hace allí. Cuando descubre que ha estado todo ese tiempo con el hijo del director, se retira dejándolo solo, pero Harim lo persigue explicándole que no hay nada entre ellos. Seoyin le dice que no está celoso, sino que en realidad ese es un lugar peligroso para él, ya que no todos pueden tomarse bien su presencia sabiendo de dónde viene. El rubio se retira ofendido y justo entonces el hijo del director anuncia públicamente que él se hará cargo de la empresa a partir de entonces. El Omega busca refugio en la casa de su hermana, a quien no ve desde hace 4 años, así que se ponen al día sobre el tipo de vida que ha estado teniendo Harim, sobre su trabajo y su pareja. Por otro lado, el alfa vuelve a la oficina al día siguiente y extraña la presencia del rubio, pues todo está muy silencioso y no puede dejar de pensar en él. Bong-hyun le habla a Harim desde el teléfono del asistente y le pide que vaya a la oficina lo antes posible. A pesar de que se siente muy triste por lo ocurrido, decide ir sin sospechar que es una trampa y que el asistente se encuentra cautivo por el hijo del presidente. La rivalidad entre Seojin y el hijo del director empezó cuando eran pequeños, cuando su padre adoptó al alfa y parecía confiar más en él. El odio entre ellos continúa hasta el día de hoy, por lo que Bong-hyun planea usar al rubio como una herramienta para llegar a un trato con el pelinegro. El Omega ahora se encuentra atado y se le administró una sustancia. Todo sucedió muy rápido cuando salió camino a la oficina y cuando despertó se encontraba allí frente a Bong-hyun. Llama a Seojin desde el teléfono de Harim y enviándole una foto de la condición del Omega, le pide la herencia que, según él, su padre le dio, mientras los hombres del alfa descubren dónde están encerrados el asistente y Harim, así que el pelinegro sale a toda prisa hacia ese lugar. Cuando llega, se encuentra con las feromonas de su Omega por todo el lugar. Toma al hijo del director por la camisa empujándolo y explicándole que en realidad el director lo estaba entrenando para ser su asistente, siendo solamente utilizado por ser un alfa y sin dejarlo contar esta situación a nadie. Todo fue un malentendido. La herencia nunca fue suya en realidad y sus celos no tenían ningún sentido. Pero ahora ha tocado lo que es suyo y quiere acabar con él, pero entonces se da cuenta de que el rubio lo necesita. Así que, con él en brazos, decide huir y dejar al hijo del director en manos de sus hombres. Harim está fuera de sí y liberando feromonas a más no poder, pidiéndole por favor que lo ayude de la única manera que solo él puede hacerlo. Entonces comienzan a hacerlo, pero al estar en celo terminan perdiendo el control y es marcado por el alfa. Seojin temía hacerlo, pero al darse cuenta de que la sustancia ya no estaba en su cuerpo y quien le pedía que lo hiciera era Harim siendo totalmente consciente, no lo dudó más y lo marcó como suyo, pudiendo sentir las feromonas propias en el cuerpo del otro ahora y amando la sensación de pertenecerse. Finalmente, Seojin fue declarado más apto para heredar la empresa que el propio hijo del director, quien ahora se encuentra internado en un cuarto aislado, y Harim vive felizmente junto a su alfa, amándose mutuamente cada uno de sus días. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. Una mención especial a los miembros del canal: Nesili, Diana Pérez, Naivi Salva, Alexandra Itznira, Melanie Briana, Ricardo Cortés, Ariela Cruz, Esperanza Solorzano, Evelyn Orozco, Milagro Jimena, Ana Patricia, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, Aquito Cuen, Correo Nuevo, Dalia Liz, Kerfer Ramos, Jacqueline Cubillos, Francel Jiménez, Catalina Cádiz, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Heidi Ramírez, Valentina Trujillo, Pistacho, Diani Ruiz, Elda Díaz, Tayu Sim, Jackie Perú, Choba Viles, Fragon, Ana Victoria, Juanca, Benja 2012, Bunny 13, Tamara Cáceres, Moonshadow, Norma Sánchez.